타인치 마부제 타인치 Bueno, y seguimos con este cuento maravilloso, así lo hemos querido llamar porque nos hemos demorado justamente en reunir todas estas piezas, estos protagonistas, que todos confluyen hacia un mismo camino. Y Eugenio sigue en esta historia, porque Eugenio Salas es quizás más conocido por el tema de sus pinturas, de las cuales más de un 60% están relacionadas con el mundo de la leyenda, el mito del mundo mapuche. Ahora, él se reencuentra con este tema, él se encuentra también en algún momento de su vida, como le ha pasado a muchos de los protagonistas que ustedes van a conocer más adelante. Y eso fue en la universidad. Yo nací aquí en esta zona y yo tuve compañeros mapuche en la escuela, después en el liceo. Pero el asumir la temática fue un poco más tardío, en el sentido de una reflexión al interior de la universidad, de mi quehacer en la universidad como alumno. Yo sentía que había una especie de conflicto entre lo que es el artista que vive en América y el artista particularmente que vive en Chile, incluso el artista que vive en provincia. No es posible que quiera decir lo mismo que se está diciendo en Europa. Quisiera emplear el mismo o un lenguaje parecido, quisiera estar al día en el lenguaje, pero siento que tengo una historia distinta, siento que tengo una raíz distinta. De tal manera que en esa reflexión me di cuenta que yo había nacido en un lugar históricamente no de una gran historia, pero no contado. Solamente se sabe de Caupolicán, se sabe de Galvarino, de Colo Colo, de Lautaro. Pero miles de hombres que murieron, no sabemos esa historia. Y 300 años después, 400, 500 años después. Entonces me di la tarea de poder rescatar primero tradiciones, mitos, epeus, notranes, comunidades mapuches de Coipuco y Chomío, a través de un proyecto. Eso fue el año 88. De ahí en adelante nunca pensé que una vez que uno pasara ese umbral de la ruca, detrás de esos fogones, ¿no es cierto?, no solo el cuerpo se calienta en invierno, sino que es el propio espíritu el que se encuentra. Incluso la expresión en la zona de Pitrufquén, de decirle rucu a la ruca, y resulta que en mapuche rucu es pecho. Entonces esa analogía me llevó a que en realidad lo que hay en el fuego es un verdadero, el fuego al interior de la ruca es el verdadero espíritu que está encendido. La verdad que yo creo que eso me despertó muy, muy en el fondo, y ya son 15 años dedicados a este tema. Su pintura es fuerte, tiene que ver con una relación de entrega, porque el tema que más le preocupa y que él necesita que esté adelante de cualquier cosa es que su pintura tiene que estar comunicando algo. No es solo el placer, como decíamos cuando hablábamos de los chemamín, de expresar, de sentirse expresando, sino esa necesidad de transmitir esos momentos y vivencias que tiene que ver con este mundo tan desconocido. Lo primero es que la perspectiva que uno tiene como artista para crear lo hace estar siempre abierto a otras cosas, a otras realidades. Entonces, encontrarse con el mito, encontrarse con una historia, con un epeo, un notram, un discurso que remite al mundo mágico, a seres naturales o sobrenaturales que habitan la tierra, las piedras, animales, con un ejemplo. ¿Qué es el Punalca? El espíritu del Biobío,
del río Biobío. Una gran serpiente, un hombre que se arrojó al agua porque se cansó de vivir muy solo en la cordillera y viajó entonces para conocer otros lugares. En ese viaje él se transformó en serpiente. Hoy día, cuando los mapuches pehuenches tienen algún problema, ellos esperan entonces las noches de luna llena porque dicen que el punarca va a salir y les va a contar, les va a decir qué tienen que hacer frente a sus problemas. Cuando ellos cruzan a caballo por una parte que está baja del río, ellos piden permiso al punarca antes de cruzar. Cuando un niño va a pescar, Ignacio Lepimán Calpán, hijo de Pablo Lepimán, en la casa de un pehuenche en la que estuve varios días, él le enseñaba a su hijo que pidiera permiso al punarca para pescar. Y sacaba 4 truchas. 4 truchas para el almuerzo, 4 truchas en la tarde para la cena. Solamente eso bastaba. En el fondo, ¿qué es lo que es el punarca? Siendo un mito, es una manera de enseñarle a los niños, a los jóvenes, cómo relacionarse con el río, cómo cuidar el río. Don Eleuterio Calpán, con quien conversé, abuelo de este niño, con quien conversé una noche de esos mismos días, me dijo que la preocupación de él por el Biobío, le dije yo, que con todo lo que está pasando, ¿cómo ve usted? Me dijo, mire, el Futaleufú, este gran río, nos tiene preocupado a todos, pero el verdadero río que nos preocupa es el de arriba, el Huenuleufú. El Biobío, dijo, es hermano del Huenuleufú. La represa que se va a construir ahí sé que va a causar daño. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el mito? Está diciendo, lo que nosotros hacemos en la Tierra repercute también en el cosmos. Repercute en todo el universo. Lanzar una piedra, decir una palabra maldicha, repercute en el universo. Entonces, el mito dejó de ser lo que para muchos es un cuento, una historia, una verdad, una mentira. Se transformó para mí en una forma de espiritualidad mayor que nos hermana con todos los hombres de la tierra, con todos los pueblos. Entonces siento que lo que es mapuche, el mundo mapuche está diciendo, y que me gustaría a mí interpretar a través del arte, es esa dimensión de lo diverso, de que no solo un solo pueblo, sino que varios pueblos. Sin embargo, todos tenemos algo en común. Y esta particularidad mapuche tiende hoy día a perderse en el Chile. En el Chile que vivimos, parecieran ellos estar amenazando algo tan nuestro. Y yo muy por el contrario, pienso que están enriqueciendo este Chile. Cada una de sus figuras, de sus trazos, tiene atrás esa fuerza, ese sentido de recuperación y ese sentido, más importante aún, de lograr una conversación, un momento en que las culturas, algunas un día dominantes y otro día otras, puedan conversar. Y en este caso es hacer conversar este mundo con el mundo occidental. El lenguaje visual, pintura, grabado, gráfica contemporánea, particularmente estos últimos 10-15 años, se ha sobrevalorado el recurso formal, el recurso expresivo, la mancha, el gesto, el mezclar procedimientos de distinta naturaleza, distintos lenguajes. El eclecticismo como que llegó no solo para quedarse, sino que para transformarse en una especie de moda. Y yo siento que el arte de todos los tiempos es una relación equilibrada entre los contenidos y los valores formales, entre lo que yo quiero decir como idea y los medios que uso. Y en ese sentido me siento, no importa que no sea un artista de vanguardia en ese sentido, no tengo ningún problema. Siento que debo cumplir un rol como artista en la sociedad, que es entregar un mensaje sobre el pueblo mapuche, sobre estas luchas, sobre estas tensiones que siento que no son solo de ellos. Y justamente por eso, por este sentido que tiene de tratar de comunicar, y esa fuerza es que a uno de repente se le viene a la mente que hay como una constante lucha dentro de él para sacar adelante su proyecto. Es una lucha con el pincel, con los colores, con la figura. ¿No es verdad? Sí, todo trabajo de arte es siempre una lucha. Es la
lucha por hacer visible aquello que no es visible. Hace unos días atrás este cuadro era una tela en blanco. Hoy día están apareciendo estos personajes porque son producto de un boceto, de un ejercicio, de un dibujo, pero el color es algo que tiene más que ver con las emociones, y esa es indudablemente una lucha para que las ideas que quieren expresarse a través de las formas no sucumban ante la fuerza del color. O sea, el color es el gran apoyo que tiene el dibujo, y en el caso mío se transforma en una especie de mensaje. O sea, es el color el que expresa lo que yo quiero decir, porque siento que en este tiempo histórico que vivimos, el hombre mapuche ha despertado para decirnos algo, para decirnos que después de 300, 400 años de resistencia cultural, aún siguen vivos y siguen resistiendo. Entonces, mi pintura, en cierto modo, es la expresión no solo de mi lucha personal por hacer arte, sino que por expresar esa lucha que es de toda la tierra. Cuando los mitos antiguos a los mapuches les enseñaban a relacionarse con la naturaleza, a pedir permiso para entrar en un bosque, era para hacer que el hombre tuviese una relación con la naturaleza, con lo sagrado, con la tierra, que hoy día se ha perdido. Un poco el resumen de lo que hemos visto, este resumen donde por lo menos hay un reencontrar una historia nueva. Estamos también ante ejemplos de expresiones locales que son muy importantes hoy día. Y por sobre todo, estamos uniendo un mundo de fantasía que tiene como base lo real. En este caso es sacar la cultura mapuche hacia el exterior de una manera muy diferente. Son las historias de estos huincas que nosotros hemos conocido y que usted podrá seguir gozando, porque ahora nos vamos a ir al mundo de la música. Espérenos un minuto.